Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Todos como seres humanos estamos llenos de necesidades. Algunas son leves y otras son muy graves. Las leves nosotros las podemos suplir a través de la sabiduría, la inteligencia, el trabajo, el esfuerzo que Dios nos da para que nosotros podamos obtener esas necesidades suplidas. Ahora, existen algunas necesidades que son realmente imposibles de alcanzar. Por ejemplo, el caso de un problema de salud terminal. Vemos aquí en la Biblia dos casos de dos ciegos, que ellos no tenían posibilidad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la ciencia. Sin embargo, encontraron en Jesús la respuesta. Jesús se detiene en el camino para sanarles. La pregunta es, ¿cuándo es que Jesús se detiene para hacer un milagro en nuestra vida? Y es sobre esa pregunta que vamos a meditar en esta hora. En Mateo capítulo 20, versículo 29, dice así la Escritura: y al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los mandó a llamar y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuándo es que Jesús se detiene para hacer un milagro en la vida de toda aquella persona que tiene esas necesidades que son inalcanzables? Vemos en primer lugar aquí la esperanza de una visión espiritual. Hay personas que no tienen visión física, pero sí tienen visión espiritual, como en el caso de estos dos ciegos. Estos dos ciegos tenían un tesoro que muchas personas que tienen sus ojos completamente sanos no lo tienen, y es la fe. Existen muchos ciegos hoy alrededor del mundo, no ciegos físicamente, pero sí espiritualmente. Para ellos, el obtener un milagro les es imposible, porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vemos en este caso estos dos hombres que ellos tenían una visión espiritual, y eso les estaba otorgando la esperanza. Por eso que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús salía de la ciudad de Jericó, ellos estaban sentados junto al camino y dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué ellos dijeron Hijo de David? ¿Por qué ellos dijeron Señor? Porque ellos tenían fe que Jesús, el que venía saliendo, era el cumplimiento realmente de las promesas del Antiguo Testamento acerca del Dios vivo que iba a venir a esta tierra tomando forma humana a través de la genealogía o la descendencia de David, para que nosotros tuviésemos esperanza. Ellos eran ciegos físicamente, pero no espiritualmente, y eso les hizo clamar. Una persona que tiene esperanza por la visión espiritual se sobrepone a su necesidad, y estos hombres se sobrepusieron a la necesidad física. Pero no solo eso, sino que no dejaron pasar la oportunidad. Jesús iba de camino y ellos dijeron: este es mi momento. Cuando alguien tiene fe en Dios, no deja pasar la oportunidad. La oportunidad para usted y para mí es ahora. Mientras se dice hoy, dice la Biblia, Dios tiene su brazo extendido. Mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. Este es un momento que Dios nos ha preparado para que nosotros podamos recibir grandes cosas. No dejemos pasar el tiempo. Dios tiene sus brazos abiertos y nosotros desperdiciamos esa oportunidad. El que tiene esta visión espiritual no se deja amedrentar por el rechazo. La multitud le rechazaba a los ciegos diciéndole: cállense, cállense, no estén gritando. Les estaban impidiendo que ellos clamasen. Mas dice la Biblia que ellos clamaban aún más. El que tiene esperanza
no se deja condicionar por la opinión o por las malas actitudes de los demás. Hay algunos que detienen su milagro porque dice, la gente me ha servido de piedra de tropiezo. El mal testimonio que otras personas me están dando me impide acercarnos a Jesús. Quiero decirle, estimado caballero, estimada señora, jóvenes, quiero decirte una cosa. Esas son excusas para seguir en tu propio estado de derrota. El hecho de que las personas impidan que nos acerquemos a Cristo no significa que yo voy a limitar mi bendición por la falta de otros. Eso es una cobardía y a la vez es una excusa para continuar en la vida pecaminosa y supuestamente tener una justificación por lo cual yo estoy fuera de la bendición o de los caminos de Dios. No seamos cobardes en ese sentido. Necesitamos alcanzar las promesas del Señor, pero el desafío de Jesús es para aquel que cree. Cuando Jesús oye a estos dos ciegos diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, dice la palabra que hemos leído, Jesús los mandó a llamar. Y Él se detuvo y los mandó a llamar. Qué interesante. Jesús se detiene hoy en día para hacer un milagro en tu vida. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros tenemos esa clase de fe. Y Jesús, al hacerle la pregunta, parece que está fuera de lugar. Porque les dice, ¿qué quieren que os haga? ¿Acaso Jesús no estaba viendo que estaban ciegos? Claro que sí. El problema es que algunas veces nosotros no tenemos fe. Y cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿qué quieres que os haga? Y ellos dijeron que recibamos la vista, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, Jesús nos va a desafiar a pedir por causa de su expiación en la cruz del Calvario. Porque cuando estos ciegos dijeron, Jesús, hijo de David, se estaba refiriendo al Dios hecho carne, que ese cuerpo iba a llevar en la cruz del Calvario el pecado y la enfermedad de todos nosotros, y por cuya llaga, dice Isaías 53, del cual conocían estos ciegos, sabían perfectamente que Dios los podía sanar. De ahí que entonces, cuando Dios nos hace un desafío en base a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todo es posible. Entonces cuando el Señor les pregunta, ¿qué quiere que os haga? Entonces ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. No estaban pidiendo algo pequeño, estaban pidiendo un milagro. Porque hay cosas pequeñas que nosotros las podemos suplir porque Dios nos capacitó para poderlas obtener. Pero aquellas cosas que son imposibles para nosotros, es posible para Dios. Entonces el desafío es a pedir lo imposible. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces dice la Biblia, Jesús compadecido. Dios se compadece de tu necesidad. Hay compasión y amor de Dios, pero Dios no puede actuar en tu vida si tú no tienes fe. Aunque a Dios le duele mucho tu condición, pero si tú no crees, como dice la Biblia acerca de Cristo, quién es Él, entonces las oportunidades se te van a escapar. El resultado es que, como estos hombres tenían fe, Jesús compadecido se acerca, y no solo eso, sino que dice la Biblia, y les tocó los ojos. O sea, hubo una administración específica. Dios va a sanar, va a responder, te va a liberar, te va a ayudar específicamente en aquello que tú le pidas. Enseguida, dice la Biblia, recibieron la vista. Entonces vemos aquí como un tercer resultado es la sanidad. Y dice la Biblia, y le siguieron por el camino. Qué lindo. O sea, el milagro les ayudó a seguir a Cristo. ¿Qué debes de entender con esto? Que si Dios hace algo para tu vida, es porque Dios quiere que tú le sigas a Él. No sigas en tus propios caminos, sino en los caminos del Señor. El problema para muchas personas es que no creen en Jesús, como dice la palabra. Creen que Jesús es un iluminado, un profeta, o que sencillamente solamente fue un hombre común y corriente. Las cosas es que hoy en día tenemos tantas necesidades y se nos escapan los milagros porque no creemos. Los problemas, entiende una cosa, son oportunidades para recibir un milagro. La incredulidad en Jesús como Dios y Señor es el verdadero problema. Es mejor que tengas fe
y que tengas vista y no tengas esa visión espiritual. Para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Vamos a orar. Señor, ante ti estamos en esta hora, poniendo en tus manos el milagro, la necesidad, Señor, que estamos en este momento pidiendo delante de ti. Tú conoces, Señor, la necesidad que tiene mi hermano, mi amigo en este día. Para gloria de tu nombre, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, reprendemos todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad de ese cuerpo, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, y nosotros creemos que tú llevaste toda dolencia y toda enfermedad en tu cuerpo en la cruz del Calvario para sanar toda dolencia. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad a ese cuerpo que está ahí postrado, esa mente turbada, esa alma, Señor, que necesita fortaleza y necesita salir de la tristeza en la cual se encuentra. En el nombre de Cristo, sea sano para alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Sigue a Jesús. Él es tu mejor amigo. Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.